pena porque en el discurso dicen que las reformas y las acciones que hacen son para fortalecer el sistema de partidos porque a su vez se fortalece la democracia, pero me parece que no se logra cerrar ese ciclo si se excluyen a sus actores principales, que son a los ciudadanos, ¿no? Y fíjate que yo todavía escucho en algunos sectores que dicen es que las candidaturas ciudadanas abrirían la puerta al dinero del narco para promover candidatos que dirían que harían la política un asunto elitista porque solamente pueden ser candidatos los que tienen dinero para hacerlo. Me parece que son falsos debates, es decir, el darle a la gente la posibilidad de competir simplemente porque la Constitución te lo permite, es decir, tienes derecho a votar y a ser votado, ¿por qué tienes que afiliarte a un partido político para poder competir por el poder público? Yo creo que es un absurdo. Pues. Y ahí estás a favor de la reelección legislativa de presidentes municipales. Absolutamente, la reelección es un mecanismo de evaluación del gobierno. Y reelección con revocación de mandato. Claro. O sea, digo, esa sería la única condición. Fíjate que la mejor muestra de que los partidos políticos no están teniendo la legitimidad que dicen tener, con el argumento que nos compartía Frank, es el número de abstención que hay en las elecciones. Exacto, lo del el Estado de México, con menos del 30% del padrón, gana Erubiel Ávila, con menos del 30%. Sí. El presidente Calderón tiene el 33% del padrón electoral. Es decir, con 13 millones de votos nos está gobernando a casi 120 millones de mexicanos. Entonces, es muy triste que, a final de cuentas, aunque ellos digan que la democracia es una maravilla porque las mayorías deciden, una minoría está decidiendo quiénes nos gobiernan y luego tenemos los gobernantes que tenemos. Claro. ¿Cuáles seguimos? Pues, un tema metropolitano, el del agua. Y aquí Mario Silva te pregunta tu postura sobre la presa del Zapotillo. Yo agregaría también la pregunta sobre el acueducto Guadalajara-Chapala. Y yo agrego también el componente del CIAPA, que hagas una evaluación CIAPA. Excelente. Tú, de una vez para agarrar el tema del agua. Yo tengo otra que tiene que ver, que es la de los residuos. Te pregunta también Mariano Beret, cómo instrumentar una gestión metropolitana de residuos. Dos temas de la agenda de la ciudad, ¿no? El agua, a ver, el problema es que lo único que se está haciendo para resolver el problema de abasto de agua de la ciudad es resolver el problema de abasto de agua a otro estado y a otras ciudades que no son de Jalisco. Cuando se cae Arcediano, que un proyecto mal planteado, mal pensado, un absurdo desde el principio. Y desde la ingeniería y desde todo. Es una historia. Es una cosa. Es la historia del absurdo. Pero se cae Arcediano y la pregunta es: ¿y cuál es el plan B? No, simplemente no hay plan B. El tema del acueducto 2 no es un plan B. El acueducto 2 es un planteamiento que se está haciendo para poder darle mantenimiento al acueducto 1, porque no están autorizados la extracción de mayores volúmenes de Chapala. Es decir, no se está planteando sacarle más agua a Chapala, se está planteando la necesidad de arreglar el acueducto 1, que no se puede parar su operación para arreglarlo porque se queda sin agua la ciudad. Entonces, la pregunta que habrá que hacernos es: ¿cuál es la política que está implementando el gobierno del Estado para darle agua a la ciudad de Guadalajara? La respuesta es: no hay. Pero eso viene desde el gobierno federal también, ¿no? La CNA obviamente está coordinando toda la estrategia o toda la visión aparentemente, por lo menos en el tema de las presas, es la agenda de CNA en coordinación con el Estado, ¿no? Claro, y la verdad es que la pregunta ahí del millón es: ¿qué pasó con todo el dinero que se gastó o que se tiró a la basura con el tema de Arcediano? Porque no fueron unos pesitos, ¿no? Fueron miles de millones de pesos. Entonces, no hay... la realidad es que no hay una ruta para resolver el problema de abasto de agua de la ciudad. El tema del acueducto 2 no es para eso. ¿Estás a favor del acueducto entonces? Siempre y cuando no se le extraiga más agua a Chapala. Es decir, yo estoy a favor de que se haga un acueducto para poder darle mantenimiento al otro, pero no estoy a favor de que se autorizara una extracción mayor de volúmenes de agua del lago de Chapala. ¿A favor o en contra del Zapotillo? En contra. En contra totalmente del Zapotillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque, insisto, no resuelve el problema, ¿no? Es decir, porque son soluciones parciales y porque además pues lo que estamos haciendo es seguirle la ruta a otro tipo de intereses que nada tienen que ver con los intereses de la ciudad. Y tercero, pues me parece que en el tema del CIAPA, porque ese era creo que el tercer punto que comentaste, yo estoy a favor de una refundación del CIAPA en la que se puedan corregir todos los vicios que hoy tiene este organismo. Me parece que el modelo de organismo público descentralizado de carácter intermunicipal es correcto, pero se tendrá que afinar una serie de temas, se tendrán que ajustar una serie de cosas, se tendrá que corregir su salud financiera, se tendría que modificar sus órganos de gobierno, se tendrían que cambiar, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios del CIAPA, que son brutales, se tendría que recuperar la cartera vencida, en fin, incorporar a los 8 municipios, no solamente 4.
Si se refunde el CIAPA, yo creo que se puede hacer un planteamiento verdaderamente de un organismo intermunicipal que funcione para la ciudad. Y creo que además meter los candados suficientes, Enrique, para que no haya políticos, y me refiero directamente al caso de Rodolfo Campo, que no tenían ningún conocimiento sobre el tema del agua y lo llevan por compromisos de partido, ¿no? Entonces, tratar de blindar para que lleguen a un organismo operador del agua personas con conocimientos técnicos sobre el tema. De cómo garantizas la solvencia técnica del CIAPA. Fíjate que el director del CIAPA no es malo. No. Es un hombre José muy Luis serio. no más que Luis sí sabe de no agua. más que su equipo. ¿Qué te parece, pues? Pues es que le metieron ahí a de chile, Bueno, mole y sí, picadillo, ¿no? No, así no se puede. Digo, el CIAPA así no puede. Oye, los funcionar. parientes del gobernador son profesionales, ¿no? Muy. Que conste que lo digo con ironía, porque luego a veces no captan las ironías. Oye, y lo del residuos sólidos es un tema que debería de estructurarse, por supuesto, ya como uno de los principales temas, de los más urgentes en la agenda metropolitana. Es decir, es increíble que la ciudad no cuente con un sistema de disposición final de desechos sólidos. Tenemos un problema central, estructural, que es cada municipio tenemos un mecanismo mediante el cual estamos prestando ese servicio. Muchos los tenemos concesionado y hay diversas concesiones con diversas empresas. Eso hace más complejo la solución del problema, pero el plantear un sistema intermunicipal para la disposición final de los desechos sólidos y para poder aprovechar esos desechos sólidos de una manera distinta como hoy se está haciendo su uso, simplemente tirándolos a un relleno sanitario, pues creo que es uno de los temas que tenemos que revisar. Se ha puesto en la agenda que hemos platicado con los demás presidentes municipales, pero en realidad pues está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Es decir, mientras no esté el Instituto Metropolitano, mientras no esté instalada formalmente la mesa con el gobierno del Estado, todo lo demás se convierte en una lluvia de ideas que simplemente no camina para ningún lado. Oye, y hay una pena, ¿no? Porque por una parte hay un desperdicio de cosas que se pueden estar utilizando que se van a la basura, empezando por supuesto por lo que se puede reciclar, papel, plástico y demás, que en este momento pues ahí está, como dices, durmiendo el sueño de los justos, y por otra que podría generar recursos para los propios municipios, y por otra parte los gases que genera, que es energía que también se puede estar utilizando para dotar, por ejemplo, de energía eléctrica a las casas, en el caso de Tlajomulco, que tampoco es que sea muy fácil la generación, etcétera. Entonces, claro, es un gran desperdicio. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, regresando a otros asuntos que nos están planteando aquí algunos tuiteros, por ejemplo, la reforma política, te preguntan, ¿estás a favor o en contra de, ya se me perdió, de regular los financiamientos a las candidaturas independientes? Absolutamente. Digo, tiene que estar regulado el tema y yo creo que el tema del financiamiento a los partidos políticos en general es uno de los temas más urgentes a revisión. Es un absurdo lo que se gasta este país en sus partidos y creo que sería también absurdo el que construir la posibilidad de que existieran candidaturas ciudadanas se convierta también en otro barril sin fondo de recursos públicos. Creo que tendrá que estar no solamente regulado, sino sumamente restringido. Otra pregunta, voy a regresar un poquito al tema de la violencia, que sería como el eje. Tiene que ver con, pregunta Luis, que le preocupa el alza de crímenes de odio contra minorías, en especial la sexual. ¿Ahí qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con este tema? Está ligado a los feminicidios, que está ligado a estas otras formas de la violencia que la sociedad misma, ¿no? Es parte de ese debate. Yo creo que vivimos en una ciudad profundamente intolerante, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. ¿Tú dirías sí a las bodas gays? No, absolutamente. No. Yo soy un promotor de las libertades, absoluto, y parece que ni siquiera son temas de debate. Yo creo que esos asuntos ya no deberían de ser ni siquiera discutidos, pues es decir, el respeto a la libertad de las personas creo que deberían de ser a estas alturas del desarrollo democrático del país un asunto superado, pero no está superado. La realidad es que evidentemente no está superado y es un asunto en el que hay que tener cuidado. Fíjate que aquí, a ver, me aceptan que yo les diga una pregunta que se han brincado. Venga. Es que alguien decía aquí que sin infraestructura para los metropolitanos ha sido un desperdicio. Sí, es Y la promoción también. Y la promoción de los panamericanos. Es que los panamericanos es un gran tema de la ciudad, ¿no? Es decir, la gran oportunidad para transformar la ciudad que pareciera ya se perdió, porque no hay, bueno, yo no veo, no sé ustedes, que lo que se ha hecho de cara a los panamericanos haya sido verdaderamente un factor de transformación metropolitana. Yo creo que lo lamentable fue haber perdido el proyecto en el centro. Desde ahí me parece que viene un golpe a la ciudad terrible, porque estaba encadenado a toda una serie de estrategias. Era el repoblamiento, pero era también el lugar en donde iba a pasar, donde ya pasa el macrobús,
estaba pensado con la remodelación que hizo Alfonso Peters en el centro. O sea, estaba bien amarrado por muchos lados este proyecto de la villa, y que además el proyecto estaba bonito, no la caja de zapatos que está ahí abajo de la Primavera en una zona de recarga. Y nuevamente se vino abajo por intereses de partido, ¿no? Nuevamente otro proyecto importante para la ciudad que se trunca por un problema político en aquel entonces, ¿no? Ahí Se sí, hablaba de endeudar ahí sí, al ayuntamiento por 1,000 millones de pesos, que logra, se endeudó en 1,200 para pavimentos. Renovar pavimentos, que ahí es, si uno pone una cosa en Renovar una los balanza, pavimentos no es transformar la fisonomía de una ciudad ni replantear. No, pero por otra parte, ¿Cuál es la estrategia? lo que está haciendo Aristóteles era muy necesario, porque claro. esas avenidas estaban llenas de baches y por otra parte era un negocio. Hay gente que durante años estuvo oponiendo a que se pusiera concreto hidráulico, porque pues cada año era una minita de oro, ya sabían que se les iba a levantar, Sí, claro, con la y ya sabían bachada, que a ¿no? los cuates constructores les iban a dar su lanita, Claro. ¿no? Pero sí, como dice Frank, de repente también acabo de ir al Parque Morelos, y es increíble porque no hacemos la villa, pero Sí, no vi el hacemos nada. reportaje que La cosa es hicieron. que están ahí las casas tiradas, algunas todavía tienen fachada, etcétera, y son lotes baldíos que pueden ser, si me apuran un poco, un nido para la delincuencia o un nido de ratas, simplemente ratas. Yo me acuerdo muy bien, De Ricardo, todos. que se decía o que se citaba mucho el ejemplo de Barcelona cuando la organización de los Juegos Olímpicos, y que se hablaba de cómo la política de transformación de la ciudad, de hacer que Barcelona volteara al mar, creo que ese era el concepto, Sí. o uno de los conceptos Ponte centrales de ese guapa, modelo. Sí, claro. Decían ahora Guadalajara va a voltear al centro, ¿no? Es decir, vamos a reactivar el centro y cuando menos, tú podrías tener una opinión a favor o en contra de la idea, pero había una idea. Sí, Es decir, había el tema del centro estrategia. era un planteamiento estratégicamente hecho. Y lo desecharon como si nada, se acabó, es decir, nadie volvió a tomar el tema, el Parque Morelos está abandonado, el proyecto del macrobús estaba ligado precisamente a esta idea de articulación de la ciudad, que también estaba ligada con el tema de la barranca, ¿no? Exacto. Había una visión, podías debatirla, podías estar a favor o en contra, pero había una visión. Hoy los panamericanos están haciendo, como dice mi mamá, a lo guandajo, ¿no? Sí, sí. Ahí Lo pero rescatable es la acá, infraestructura deportiva, sí vale la Sí pena. va a quedar, Enrique? sí. O sea, Enrique, este tema de los estadios y Pues demás, a ver cuándo vamos a jugar béisbol a Lagos de Moreno, allá al estadio. pero de ninguna otra forma lo hubiéramos irnos a tenido, andar ¿eh? en lancha De en- ninguna en otra un forma cerro. lo hubiéramos Está tenido bien, estos yo creo que estadios. sí, yo comparto con Pablo, yo creo que está bien, la infraestructura que se va a legar es adecuada, es buena, es nueva. De infraestructura deportiva. Sí, Deportiva. infraestructura deportiva. Sí, El desafío es después, ¿no? ¿Cómo Y- los mantiene? Y lo perdido es, insisto yo, se perdió un impulso para Guadalajara. ¿No se van a convertir en elefantes blancos, muchos de ellos? No, Estos- no, te lo digo. Por eso digo te que es el por qué, desafío, Alfaro. Hay algunos que, por ejemplo, en el caso del Parque Metropolitano, que está el complejo acuático, no tenías un lugar para nadar. Había una alberquita ahí en el Parque Metropolitano que siempre estaba llena de mugre y no tenías un lugar para nadar. Ahora se están dando clases todos los días. Órale. Está padre. El CO de Paradero, que también se hizo un complejo, entiendo que para andar en bicicleta y demás, hay gente que ya está tomando clases ahí. En ese sentido creo que, como dice Pablo, es un buen legado para la ciudad y creo que mucha gente necesitaba esos espacios públicos de convivencia y de cercanía con el deporte. Pero como dice Frank, también hemos hecho una serie de tumbos que han venido empeorando el asunto, ¿no? La Villa Metropolitana, la Villa Panamericana, se mueve de ahí y se va ¿a dónde? A una zona de recargas donde nos jodemos los árboles y el agua, ¿no? Como si tuviéramos además para tirar para arriba. Y a su vez eso va a repercutir en el bosque de la primavera porque de ahí se acaba el agua del bosque para autorregarse, digamos, ¿no? Lo otro es el disparate, lo que querían hacer en la barranca, que también fue un disparate literalmente y pues lo mandan al colmo. Sí, no puede tener ¿no? mejor nombre, ¿verdad? Y si eso lo comparamos no solamente con Barcelona, sino con cosas que estamos viendo ahorita. Londres, ¿dónde hace su Villa Olímpica Londres? En un relleno sanitario. Sí. De desechos peligrosos, exacto, además, ¿no? que lo que hace es darle una nueva vida y un revocacionamiento a una zona que estaba olvidada y tirada, que fue lo que pasó en Barcelona. Que recorrer la Villa Olímpica en Barcelona hoy, 18 años después, 20 años después de los Juegos Olímpicos, es maravilloso. De estrategias inmobiliarias, porque al final es eso, Claro. es un modelo probado. Tiene que ser también negocio, donde ganen pues. tus, claro, si no son gratis, ¿no? Pero Es legítimo ahí. estamos de acuerdo entonces en que la posibilidad de transformar Para mí se perdió. la ciudad se perdió en los Panamericanos o no. Yo creo que sí. O simplemente con los estadios se salva. No, yo creo que se perdió en parte. En O sea, parte. no Está podemos darlo mutilado. así 100% Sí, sí, no. perdido, yo creo Porque, que bueno, sería una tienes razón, exageración. ¿no? ¿no? Hay Y cosas creo muy que van buenas a que están salir bien, quedando. O sea, dentro de todo, Yo ahí tengo mis dudas, porque hoy, por ejemplo, tengo una amiga que va a venir el novio de su, en fin, es un rollo. Viene alguien de Brasil, ¿no?
Y dice, pues claro que yo quiero ir a los Panamericanos, quiero conocer Guadalajara, se está cacareando mucho el asunto, supuestamente. Entonces quiero ir a conocer, pero quiero que me compres boletos para los lugares